Muy buenas, trembolónicos. Bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon. En este caso vamos a hablar de un compuesto que es el turinabol y vamos a hacer todo el compuesto en sí o todo el turinabol en un único vídeo, puesto que del turinabol, si lo ponéis, de hecho, turinabol oral en las páginas de búsqueda, vais a encontrar muy poco realmente de estudios recientes, puesto que es un compuesto que sí que es verdad que hay muchísima experimentación por los atletas, tanto soviéticos de Alemania del Este, como incluso atletas rusos y atletas de otras disciplinas en años recientes. Hay mucha experimentación por atletas, pero no hay, por así decirlo, estudios que podamos analizar. Entonces nos vamos a saltar el análisis de estudios porque es que no hay estudios, únicamente hay ciertos estudios sobre el metabolismo para detectar el turinabol en pruebas de dopaje y tenemos algunos datos o algún reporte de ciertos efectos secundarios que se generaban en esos atletas de la República Democrática Alemana, cómo lo utilizaban ellos y cómo se dopaban. Y todo lo podemos sintetizar en un único vídeo. Y haremos este vídeo de Turinabol explicando todo eso y luego haré la síntesis típica que hago explicando mi experiencia con el Turinabol y con la pizarra detrás. Entonces, el vídeo de la síntesis de Turinabol ya será la semana que viene y también la semana que viene voy a subir el vídeo sobre qué analíticas realizar, qué seguro yo tengo, cómo se puede trabajar con todo eso. Explicando un poco cómo programar las analíticas, qué valores controlar en cada momento, etc, etc. El tema de analíticas y seguros lo veremos la semana que viene en un vídeo. También posiblemente veamos mi experiencia con el Turinabol y otro vídeo mayor es que empezaremos a trabajar con otro compuesto. Quizá empezamos a explicar la hormona de crecimiento, que ese sí que se puede dar, se puede extender en todos esos vídeos de introducción, etc, etc. Entonces vamos con el Turinabol. El Turinabol se escribió por primera vez en el año 1962 por Jena Pharma, que poco después lo sacó a la venta en Alemania del Este bajo el nombre de Oral Turinabol. Es decir, se desarrolló, recordamos que acabó la Segunda Guerra Mundial y se repartieron un poco lo que es Europa entre los aliados y, y Alemania pues se dividió. De hecho, se generó el muro de Berlín y se dividió. Entonces quedó por un lado la Alemania occidental y por otro lado la Alemania oriental o Alemania del Este. Entonces, en esa zona había una empresa farmacéutica que era Jena Pharma que generó el oral Turinabol. Albert Stachowiak, que era el químico, pues utilizando dos conceptos, el de clostebol y el de dianabol, consiguió sintetizar este compuesto que es, la verdad, que bastante más refinado. Los médicos lo utilizaron extensamente por su alta capacidad anabólica y poca capacidad endogénica, no solo en hombres, sino también en niños y mujeres. Las tabletas se comercializan en dosis de 1 a 5 miligramos y los fines eran amplios, pero sobre todo el trasfondo común que era preservar masa muscular y ósea. En los años 90 el turinabol se convirtió en un esteroide famoso e infame por ser uno de los secretos de la maquinaria de dopaje de Alemania del Este, un programa patrocinado por el Estado denominado Plan Estatal 1425. Sí, en Alemania del Este es interesante que, que el Estado, junto con la Stasi, que era la policía secreta del Estado, pues básicamente dopaban de forma bastante extensa a todos sus atletas y por eso durante todos esos años, esas décadas, Alemania del Este dominó en deportes como por ejemplo atletismo, deportes de lanzamiento de martillo, halterofilia, junto con Estados Unidos, lógicamente, que es una potencia, y junto con Rusia, pues Alemania del Este, que para tener una población muy pequeñita, dominaba en todas esas pruebas. Es decir, era raro que una población tan pequeña dominase tanto. Y básicamente uno de los artífices de esa supremacía fue el turinabol oral. Este plan se llevó a cabo entre los años 74 y 89. El plan consistía en una administración agresiva de esteroides anabólicos con un diseño que tenía un único objetivo: saltarse las pruebas antidoping olímpicas. Sí que es verdad que antes de este año, de 74, ya, lógicamente, ya estaban utilizando esteroides anabólicos, turinabol, desde los años 60, pero en estos años se generó ese plan estatal 1425 que lógicamente estaba firmado y patrocinado por el Estado. Muchos de los atletas, tanto hombres como mujeres, eran participantes de forma involuntaria, puesto que sus entrenadores les estaban dando vitaminas que denominaban medios de apoyo. Nunca hacían referencia a fármacos o medicamentos. Es decir, ellos les dejaban en la mesita de noche
la botella de agua con las vitaminas para que se las tomasen y les decían eso, que eran vitaminas para, por si acaso tenían deficiencias o lo que sea, pero no les decían que era turinabol oral. Ellos les ponen esas pastillitas azules, que de hecho los atletas decían que empezaron a ponerles unas pastillas azules que eran raras además, que llamaba la atención que fueran azules. Y les decían que eran vitaminas, les llamaban medios de apoyo, y nunca hacían referencia a fármacos ni nada de eso, sino que decían que eran necesarios para paliar cualquier deficiencia nutricional, para ayudarles a evitar que se pusieran enfermos, que se resfriasen, pues para eso básicamente les estaban dando turinabol. Muchas de estas vitaminas azules resultaron ser turinabol oral. Se encontraron hasta 10.000 atletas a los que se les administraron esteroides a lo largo del tiempo en el programa, en el que el programa estuvo activo. Muchos de ellos era turinabol oral. Sí, de hecho podéis ver, hay documentales, si lo ponéis en YouTube, Plan Estatal 1425, salen documentales. Y también hay que decir que, a ver, sí, habrá gente que no supiese que le estaban dando esto, lógicamente que se lo daban incluso a niños pequeños, pero luego había gente que lógicamente sabía que les estaba dando esteroides anabólicos y sus entrenadores lógicamente se los daban y lo sabían y querían incluso más y querían ser los mejores y competir. Entonces, ni tanto ni tampoco. No podemos decir, no, es que no, porque van a salir en los documentales gente que sí que decía, no, es que abusaron de mí, metal. Sí, es verdad que en algunos casos, pues, posiblemente abusaron de ellos porque tú no sabes lo que te están dando, pero otros seguramente sabían lo que les estaban dando e incluso les ponían inyecciones. Cuando te ponen una inyección, no te van a estar tampoco poniendo vitaminas en una inyección. Entonces, si te están poniendo inyecciones, si ves que te empiezas a aumentar la masa muscular, a mejorar el rendimiento, ya sabes un poco lo que hay. Así que bueno, en algunos casos sí que se les engañaría y en otros lo sabían perfectamente y, como digo, incluso abusaban de ello voluntariamente. A pesar a que tiene un perfil de seguridad amplio, Pharma descontinuó la producción de turinabol en el año 1994. Un momento en el que se estaban presentando una gran atención al dopaje deportivo, por lo que la decisión posiblemente estaba marcada por la imagen pública y no por cuestiones económicas. Desde esta fecha, ninguna compañía ha vuelto a comercializar el turinabol. Vale, en los años 90 se deja de producir, lógicamente, porque había sido un esteroide muy, muy utilizado por todos estos atletas, no daba buena fama y por eso también muchas empresas, luego cuando se empezó a utilizar extensamente los compuestos en los años 80, pues en los 90 o las empresas van cambiando desaparecen y las van comprando otras empresas y no les interesa producir esos esteroides, no es viable económicamente o no da buena imagen pública. Entonces, por una cosa o por otra, dejaron de producirlo en los 90. Y ya desde ahí ninguna empresa más lo ha vuelto a producir. Aquí tenéis libros de interés. Yo tengo el de El oro de Fausto, y aquí tenéis medallas sintéticas. Son libros en los que podéis ver todo el tema de dopaje en esta época, en esta Alemania del Este, que es bastante, la verdad que es bastante interesante. Podéis ver el tema de los juicios que hubo, todo este tema lo podéis ver en estos dos libros. Y bueno, vamos a ver el perfil del compuesto. El perfil del compuesto deriva de la testosterona. Ya vemos la típica estructura en el turinabol de la testosterona, que de hecho, fijaros que es muy similar a la del dianabol y muy similar incluso a la del clostebol. De hecho, el turinabol surge de la idea del dianabol y del clostebol. Fijaros que del clostebol coge la idea de la molécula de cloro que presenta en este carbono, presenta un átomo de cloro, y del dianabol coge el doble enlace entre el carbono 1 y 2. Este doble enlace que tenemos aquí, pues lo coge del dianabol. Entonces, en esas dos ideas surge el turinabol, que además presenta este grupo metilo en el carbono 17, que lo hace biodisponible de forma oral, igual que el dianabol, y favorece que pues, se pueda ingerir de forma oral. Entonces, de estas dos ideas del dianabol y del clostebol surge el turinabol. Deriva de la testosterona, es un esteroide clorado porque presenta ese átomo de cloro, presenta un grupo metilo en el carbono 17, presenta un doble enlace entre el carbono 1 y 2 y la unión de un grupo cloro en el carbono 4. Los nombres químicos, pues cloro de hidrometiltestosterona, fijaros que incluso se llama 4-cloro metanienona, que sería dianabol, pero es básicamente dianabol con la adición de un grupo cloro en el carbono 4. En el carbono 4 se le añade un átomo de cloro y se genera a partir del dianabol el turinabol. Fijaros que adición más pequeñita, pero es esencial para entender sus efectos, puesto que el dianabol aromatiza y el turinabol no. Este esteroide es una versión del dianabol sustituida con cloro, lo que acabo de comentar. Presenta una metilación en el carbono 17, lo que lo hace biodisponible de forma oral. La adición de un grupo cloro en el carbono 4 impide la aromatización, que sí se da en el dianabol, por lo que se reduce la tendencia a generar ginecomastia, es decir, no aromatiza.
La adición del doble enlace entre el carbono 1 y 2 reduce la tendencia androgénica a favor de sus propiedades anabólicas. Esto, lógicamente, le interesa más quizá a chicas que generen una menor tendencia androgénica. En hombres, pues da un poco más igual. Se habla de que es el primo suave del Dianabol. Sí, se habla de que quizá los efectos son un poco más suaves del Dianabol, pero sobre todo porque no tiende a el Dianabol, la gente suele decir que retiene mucho, que tal, y luego el Turinabol se dice que es un poco más limpio. Yo no creo mucho en todas esas cosas, al final todo eso también depende mucho de la dieta y de las características genéticas de cada sujeto, pero lógicamente no aromatiza, entonces quizá ahí tiene una ventaja o quizá también un inconveniente, puesto que el estradiol también es imprescindible para generar un buen entorno, tanto de líbido como de protección cardiovascular, como incluso de ganancia muscular. Entonces, bueno, pros y contras, luego ya dependiendo un poco de la elección de cada sujeto. Bueno, la modificación que presenta es aquí la adición de cloro en el carbono 4 y pues básicamente esas modificaciones estructurales que presentaba el Dianabol. En este artículo de aquí arriba, que lo podéis extraer perfectamente de internet buscándolo con ese nombre, podemos ver que en esa época en Alemania del Este sí que es verdad que destruyeron muchos documentos y lógicamente destruyeron pues muchas pruebas porque seguramente tenían estudios bastante amplios y extensos sobre el Turinabol porque fueron años y años y la verdad que tenían buenos científicos, pero aún consiguieron guardar ciertos o sacarle fotos a ciertos documentos. Entonces, fijaros las dosis anuales, por ejemplo, en eventos de lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco. Eh, las dosis anuales eran bastante altas, eran de 3.680 miligramos, lo que equivaldría a totalmente a diariamente ingerir una dosis pues, baja de turinabol, pero recordamos que hacían en ciclos, vamos a ver que hacían ciclos, entonces las dosis eran bastante altas y fijaros que en todos los deportes, en heptatlón, en sprints, utilizaban dosis, sí, en sprints era la mitad de la dosis, pero utilizaban dosis, puedo decir que bastante altas de turinabol oral. Fijaros la cantidad de deportes, desde sprints hasta el lanzamiento de discos, heptatlón, de todo, un poco de todo. Bastantes deportes utilizaban turinabol. Sí que es verdad que en los deportes que más predominancia tienen de fuerza, de potencia, pues lógicamente la dosis era más alta. Y en deportes que no eran quizá más de resistencia, capacidad cardiorrespiratoria, pues las dosis se reducían, pero utilizaban turinabol a punta pala. Aquí tenemos un poco los efectos secundarios, sobre todo derivados del... no, perdón, aquí tenemos un poco fijaros los compuestos que utilizaban por aquella. Tenían noranturinabol, tenían sustancias esteroideas, tenían dianabol, testosterona a cascoporro, sprays nasales de testosterona, era interesante. Luego tenían incluso neuropéptidos, estimulantes como anfetaminas, tenían la verdad que mucho fármaco que se utilizaban ya bastantes químicos. Estamos hablando de, como digo, de años 70, años 80, 60, años 70, años 80. Entonces, fijaros que utilizaban un montón ya de compuestos, un montón de mezclas. Y bueno, la efectividad del oral turinabol es totalmente probada, porque fijaros que este es un caso de una lanzadora de martillo, si no me equivoco, es una chica. Se ve que era muy efectivo el turinabol en mujeres deportistas, en atletas. Lógicamente, ellas, la producción de andrógenos es muy baja. Entonces, lógicamente, si le potencia su capacidad androgénica, su capacidad anabólica, pues se va a notar bastante más que en un hombre que ya tiene una producción de base. Entonces, o una producción mayor de base. El esteroide, en este caso, se administraba en 3 ciclos. Esto de aquí abajo, estos son los ciclos de aplicación. Fijaros que hacían 3 ciclos. Aquí tenemos los meses. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Estos 4 meses. Y luego tenemos... aquí arriba nos indica el número de pastillas que tomaban a la semana. Entonces se administró en 3 bloques el oral turinabol en dosis de 7 a 21 tabletas por semana. Es decir, fijaros que aquí fueron 14, aquí 12, aquí 21, aquí 14, aquí 7 en esta semana, y eran dosis que básicamente estaban entre 5 y 15 miligramos por día. Cuando había momentos que eran más bajas las dosis, por ejemplo aquí, fijaros, aquí era más baja, y luego había picos en los que aumentaba. Entonces hacían básicamente dos, aquí hicieron 3 semanas, aquí 3 semanas y media, y aquí 2, 3, 4, 5 semanas. Aquí se paraba muy poco, una semana, y aquí se paraban un poco más. Entonces hacían bloques pequeñitos en mujeres atletas y entre 5 y 15 miligramos, que para una mujer, bueno, 5 miligramos para una mujer es poco, y bueno, 10, 15 tampoco eran una salvajada realmente.
El problema es ese, que bueno, que estuvieron ahí 3, al final están casi 4 meses seguidos, haciendo pequeñitos descansos. Y fijaros que, bueno, aquí empezó el rendimiento en 17 metros. El récord del mundo de lanzamiento debe ser 20 y pico metros. Pero bueno, fijaros que aquí está a 20 metros y fijaros cómo cuando empiezan a utilizarlo aumenta el rendimiento y luego incluso en fases que dejan de tomarlo, parece que hay un efecto residual y sigue mejorando. Y fijaros que bloque a bloque pues va mejorando el rendimiento. Se producen picos cuando introducen el Turinabol y un poco para eso se utilizaba. Lógicamente, en momentos competitivos, si tenía una competición aquí, pues buscaban un rendimiento máximo. Y lógicamente, fijaros que alcanzó el récord de 20,10 metros, que ya es, para una chica, pues el récord mundial creo que son 22 metros. Entonces es bastante. Entonces, fijaros que pasa de 18 metros sin Turinabol y al final gana 2 metros más o menos, ponerle que gana 2,10 metros. A ver, hay que extrapolarlo. Lógicamente, esto es rendimiento deportivo. En masa muscular no sé cuánto podría ganar con esas dosis tan pequeñitas, pero fijaros que sí, son 2 metros que la gente lo verá. Quizá dice no es mucho, pero en alguien olímpico que está a un nivel muy, muy alto de rendimiento es mucho. Entonces, por eso estos deportes, estos esteroides, como yo comentaba el Dianabol, en este tipo de sujetos, en atletas de tanto rendimiento, gente tan buena, pensaros que los seleccionaban desde pequeños porque veían sus capacidades, es gente muy dotada genéticamente, gente que ya está al nivel máximo porque ya están entrenando a tope y además con buenas metodologías deportivas de Alemania del Este, pues añadiendo estas dosis pegaban un cambio muy grande. Como digo, no son dosis bestiales. A día de hoy, pues muchas chicas utilizan estas dosis entre 5 y 15 miligramos seguramente todo este tiempo. Entonces, bueno, había fases de menos, había fases de más, lo hacían por bloques. Está bien descansar estas semanas porque también ciertos efectos a nivel de virilización los puedes ir reduciendo un poco, amortiguando un poco y bueno, así era como lo utilizaban ellos. Efectos secundarios que destacamos. Además, estos son, pues, atletas, sobre todo femeninas, destacan. Eh, Fijaros que, bueno, aquí se destacan en eventos como salto, heptatlón y decatlón. Aquí tenemos el porcentaje de atletas afectadas. La mayoría notaban muscular thickness, que es como dureza muscular, como tensión muscular, que pierdes flexibilidad. Esto es algo como los esteroides anabólicos. Lógicamente te va a dar rendimiento, también puede aumentar la frecuencia de lesiones. Aumento del peso corporal por su efecto anabólico en un porcentaje del 23%. Luego, calambres musculares en un porcentaje del 15%, por posiblemente ciertas alteraciones electrolíticas, etc. Alteraciones menstruales en un 15%, acné y hirsutismo en un 10%, alteración de la libido en un 8%, edema en un 2%, diarrea en un 2% y alteraciones en el líbido y funcionales en un 1%. Entonces, las alteraciones, bueno, las típicas, tampoco muy extensamente, las típicas alteraciones, pues alteraciones en la libido, en un porcentaje de acné y sultismo, tampoco estamos hablando de alteraciones muy, muy, muy bestias. Lógicamente luego depende de lo que hicieron con cada una y si juntaron más esteroides anabólicos, que quizá juntaron más esteroides anabólicos, no lo sabemos. Pero bueno, efectos secundarios, pues los típicos de los esteroides anabólicos. No nos encontramos nada nuevo. El aumento del peso corporal, edema en algunos sujetos, depende de la susceptibilidad. Fijaros que es un porcentaje muy bajo en los que se produce edema. Depende un poco, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el Grigori Rodchenkov, que podéis ver la película que se llama, bueno, documental de Netflix, Icarus, se llama, y, ¿qué mal escribo? Icarus con I aquí adelante, una I. Icarus. Este lo podéis ver en Netflix, está muy bien. Y sale Grigori Rodchenkov, que era trabajaba para Rusia, trabajaba para Putin, se puede decir. Y bueno, fue la persona que a través de una serie de análisis específicos, pues detectó diferentes metabolitos del turinabol que se podían detectar con una ventana de detección más amplia. Y este hombre, pues ahora mismo creo que está en un programa de hecho, a los que hicieron Icarus le dieron el Oscar, a los del documental está muy bien. Y Grigori Rodchenkov, pues creo que está en un programa de protección en Estados Unidos porque era un científico que trabajaba para Rusia y también hacía que las pruebas pues, de orina pues, les ayudase a saltarse los controles de dopaje a los rusos. Por eso salió todo ese tema de doping en Rusia. Les prohibieron a los rusos participar en las Olimpiadas, si no me equivoco. Y el turinabol ha sido muy utilizado en todos esos años de la República Democrática hasta los 90 y a partir de los 90 también, prácticamente hasta nuestros días. Se ha utilizado mucho. Estos esteroides orales, recordamos que se metaboliza muy rápido en nuestro organismo y tiene metabolitos que duran muy poco en nuestro organismo. Por lo tanto,
presentaban ventanas de detección muy cortitas. Tú dejabas de tomarlo y en 5 días ya no te pillaban en un control antidoping. Pero esos días han ido aumentando poco a poco. Vamos a verlo. El turinabol es un esteroide muy utilizado por deportistas que se sometían a pruebas de dopaje, puesto que se eliminaba muy rápido del cuerpo y presentaba una ventana de detección de 5 días. Eso fue hasta el año 96, 1996, en el que se descubrieron metabolitos de mayor duración y detección en orina de hasta 14 días, usando espectrometría de masas de alta resolución y cromatografía de gases. En el año 2010, Par y colaboradores demostraron la existencia de metabolitos de turinabol similar al generado por el dianabol. Este metabolito se podía detectar hasta 22 días después de la administración por espectrometría de masas de triple cuadrupolo cromatografía de gases. En el año 2011 se identifica un nuevo metabolito de larga permanencia denominado M3 que presenta una ventana de 40-50 días. Entonces, fijaros que año tras año pues, se van encontrando metabolitos nuevos y lógicamente, pues van saliendo nuevos casos positivos. De hecho, esto está extraído del artículo de Grigori Rodchenkov y fijaros que utilizan muestras de orina para ver si son positivas y, lógicamente, muestras de positivos reales, pues todas daban positivo. Y luego utilizaron muestras de orina que tenían, que eran 133 y eran de halterófilos, de powerlifters y de atletas, y dieron positivo 5, y luego dieron positivo 5 por estos metabolitos 1 y 2, y luego 20 dieron positivo por el 1, 2 y M3, es decir, por diferentes metabolitos. Entonces, de estos 133, pues al final 25 han dado positivo. Además, era gente que eran atletas que, que permitieron que analizaran sus orinas pensando que no iban a dar positivo y fijaros que dieron positivo unos cuantos. Entonces, lógicamente, se sigue utilizando el turinabol por halterófilos, por atletas de fuerza, atletas de potencia, y este artículo es del 2012, entonces se sigue utilizando extensamente. Actualmente, pues imagino que también se sigue utilizando, porque al final, fijaros que la ventana de detección, pues son 50 días, pues lo dejas 2 meses antes de un evento y bueno, todo lo que hayas mejorado, pues intentas retenerlo y luego utilizarán otros compuestos, seguramente. El tema de antidoping, yo ahí no entro porque debe ser una locura y yo no estoy metido en tema antidoping, pero ahí ya los atletas y los entrenadores y médicos, pues ellos sabrán. Tenemos un poco el metabolismo del turinabol. Fijaros que, bueno, se metaboliza sobre todo por las enzimas de citocromo P, CYP, por diferentes enzimas de citocromo P450, que básicamente son las que metabolizan los xenobióticos y metabolizan ciertos esteroides anabólicos. Entonces tenemos un metabolismo bueno que poco a poco se han ido descubriendo de ciertos metabolitos. Fijaros, el M2, M4, M3, entonces todos estos metabolitos se han ido detectando y algunos que presentan mayor residencia en el cuerpo, mayor tiempo de residencia y menor tiempo. Entonces aquí podemos ver que fijaros que hasta el año 2011-2012, que fue cuando se descubrieron estos metabolitos, no había prácticamente casos de dopaje. Fijaros que pocos casos de dopaje, pero luego a partir del año 2012-2013, fijaos que en el año 2013 hay un montón de casos de dopaje. Lógicamente en el año 2013 los atletas intuyen un poco que ya están detectando el turinabol a mayor tiempo, entonces algunos espabilados pues seguramente lo consiguen enmascarar y luego, bueno, bajan, pero fijaros que hasta el año 2019, hasta hace poco, la gran cantidad de positivos que se han ido encontrando, sobre todo por esto, porque se han descubierto nuevos metabolitos de larga permanencia en el cuerpo. Pero fijaros el pico en el año 2013 es enorme. Es enorme cuando ellos no lo sabían y descubrieron estos metabolitos, pues pillaron a un montón de ellos. Por lo tanto, fijaros que al final es un compuesto muy utilizado por atletas por el rendimiento deportivo. Parece que es muy efectivo para el rendimiento deportivo. Vamos a ver sus características especiales. Es uno de los compuestos más famosos del mundo dopaje utilizado en atletas. Se aclara muy rápido, por eso se utilizaba extensamente por deportistas. Este rápido aclaramiento evita que sea muy supresor para el eje hormonal y además de esto no aromatiza ni se reduce, favoreciendo una recuperación rápida en el postciclo. Sí, únicamente interactúa con el receptor androgénico, se puede decir que es muy limpio en este aspecto y además, al aclararse tan rápido nuestro organismo, básicamente el eje hormonal, al no tener metabolitos inhibitorios sobre el eje hormonal, pues se recupera muy rápido. Al dejarlo, como vimos, también otros esteroides como el Wistrol, en prácticamente 2 semanas tu eje hormonal ya estaba prácticamente funcional en muchos casos, consumiendo solo turinabol. Genera toxicidad hepática. Como todos los orales, genera alteración lipídica, y se propusieron nuevos metabolitos en el año a largo plazo, en el año 2011-2012, lo que resultó en hallazgos analíticos adversos en las nuevas pruebas de los Juegos Olímpicos de 2008-2012. Las dosis pueden clasificarse en bajas de 10 a 20 miligramos, medias de 30 a 50 miligramos y altas por encima de 60
miligramos. Eso es un poco mi opinión, que dosis bajas estaremos hablando entre 10-20, las medias entre 30 y 50 y altas por encima de 60. Yo he consumido rangos entre 30 y 40 miligramos, os lo comentaré en el vídeo de mi experiencia. Y lógicamente es un compuesto que recordar que inhibe el eje hormonal, es inhibidor para el eje hormonal, pero lógicamente al actuar por una vía, por la vía receptor androgénico, pues la recuperación es muy rápida en un postciclo de este tipo de compuestos. O compuestos orales, oxandrolona, eh, Wistrol, pues la recuperación es muy rápida porque los metabolitos se aclaran muy rápido en nuestro cuerpo. Mi experiencia, bueno, fue utilizado extensamente durante décadas por la RDA, incluso en niños y mujeres, y presenta un perfil de seguridad amplio. Se utilizó mucho y realmente es seguro, no es un compuesto que genere efectos secundarios raros en nuestro cuerpo. Yo lo he utilizado en dosis de 30-40 miligramos durante periodos cortos, 1 o 2 semanas previos a una competición. Como digo, todos los orales yo los veo solo previo a una competición. Fijaros que, por ejemplo, vamos a utilizar 40 miligramos de turinabol y lo vamos a exponer aquí. Es de la semana 1 a la semana 2, en 2 semanas previos a una competición. En el día 2 prácticamente ya tenemos niveles máximos en sangre y esos niveles se mantienen estables. Entonces, ¿qué conseguimos antes en una competición? Pues conseguimos niveles muy estables en sangre muy rápido y quizás son los momentos en los que yo añadiría quizá un poco más de potencia anabólica con este tipo de compuestos orales. Estamos hablando de una semana antes o 2 máximo. El resto del año yo no consumiría turinabol. Como digo, genera mayor alteración lipídica, puede generar mayor toxicidad hepática. Es un compuesto que, al igual que Dianabol, el público al que está dirigido son atletas de fuerza que buscan una mejora de rendimiento en un periodo de tiempo corto. Es decir, estamos hablando de atletas, fijaros el estudio que vimos, que con bloques muy pequeñitos mejoraban mucho el rendimiento, pero a nivel de culturismo, pues te interesan más compuestos quizá más sostenidos durante el tiempo, como comenté yo, como la experiencia con la testosterona, no este tipo de compuestos que al final van a generar más alteración y no te van a dar tanta ganancia a corto, medio y largo plazo. Sí, a corto plazo igual sí, pero no es sostenible eso. Yo no lo utilizaría en etapas de volumen, no lo utilizaría en etapas de volumen, únicamente lo veo para atletas o gente que haga CrossFit, o gente que haga otras modalidades y previo a una competición de culturismo. Como digo, es un compuesto que el resto del año yo no lo veo factible. Previo a una competición de culturismo, fijaros que se consiguen niveles muy rápido y muy estables en sangre. Y bueno, esa toxicidad al final es un precio a pagar en el atleta de competición. 2 semanas, pues tampoco va a ser muy, muy tóxico. Y además esas semanas pues se suelen quitar inyectables esas 2 semanas antes de competir o esa semana antes de competir se suelen quitar inyectables 1 o 2 semanas más o menos porque no te interesa que esas 1 o 2 semanas pues te genere un absceso o un quiste en el glúteo. Además el músculo pues está demasiado muy definido y es más vistoso si se genera un absceso o un bulto con la inyección. Entonces generalmente esa última semana se suelen quitar inyectables, quitas estrés de tener que andar inyectándote. Hay gente que lo mantiene hasta el final, todo depende un poco. Y se añade oral, un compuesto oral y ya está. Eso es técnicas antes de competir. El resto de gente, la mayoría de los que me estáis viendo, escuchando, que no vais a competir, no, yo no usaría este compuesto, quitando que sean atletas de fuerza, por ejemplo, CrossFit, en un bloque previo a una competición, pues puede ser interesante la utilización de orales, como por ejemplo el Turinabol. Así que bueno, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Al final solo vamos a trabajar este compuesto como un vídeo exclusivo. Los compuestos que veamos que tienen muy pocos estudios, pues haremos un vídeo solo. Los que veamos que hay mucha estudio detrás o experimentación, haremos todo el bloque de varios vídeos. Espero que os haya gustado. Subiré un vídeo de acceso abierto con la pizarra detrás también a mi canal de YouTube explicando mi experiencia con el Turinabol y resumiendo un poco todo esto que hemos visto. Nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon.